servicio de apoyo hospitalario con criterios de calidad, eficiencia, economía, también oportunidad. Suministro de insumos es nuestra especialidad, aportando a nuestro asociado mayor competitividad. Por la salud de Risaralda y toda su comunidad, por la vida de su gente, bienestar y acción social. Codesuris, trabajar por su salud es nuestra inspiración, somos parte de su institución. Codesuris. Salud en sus manos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno estar de nuevo aquí en esta sección. Hablemos de yoga con Francia Albani. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es la importancia del autocultivo, pero el autocultivo en la mujer. Claro que los hombres también se pueden autocultivar porque pues además trae muchísimos beneficios, pero específicamente hoy vamos a dedicar esta nota a las mujeres. La importancia de ese autocultivo en todos los niveles, tanto físico, mental, emocional y lo más importante, la parte espiritual. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es esto del autocultivo? ¿Qué es eso? Bueno, para hoy traemos una invitada muy especial, una mujer que ha estado trabajando en la ciudad de Pereira y en el departamento durante mucho tiempo y que ha dedicado toda su vida a ayudar a cultivar a mujeres. ¿Y cómo se cultivan? Bueno, en muchos aspectos. Tenemos las prácticas a nivel de estilos de vida saludable, tenemos la práctica del yoga y también una disciplina muy especial que es la danza árabe, y para eso pues traemos a nuestra invitada, una mujer espectacular, Janet Galvis. Bienvenida, Janet, qué rico tenerla acá en el programa. Hola Francia, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a este programa y sobre todo con este tema tan maravilloso que vamos a ver hoy. Sí, es muy importante pues para todos nuestros invitados que ahondemos un poquito en ese tema del autocultivo femenino. Yo prometo que la próxima vez vamos a traer un tema de autocultivo para los hombres, claro, también, porque en todos los ámbitos es necesario ese autocultivo, porque la verdad nosotros como seres humanos venimos a este planeta a mejorarnos, a transformarnos y sobre todo a conocernos. Bueno, pero este tema del autocultivo, cuéntenos un poco, Janet, de qué se trata, ese proceso de mejoramiento propio, cómo se hace. Bueno, cuéntanos un poco. Claro que sí, es muy importante sobre todo para nosotros las mujeres tener un proceso de autosanación, un proceso de sanación interno y externo, un proceso, como dices tú, de cultivarnos, de empoderarnos, de creer en nuestro poder femenino, que es maravilloso y que es totalmente increíble. Nosotros somos totalmente creadoras, somos transformadoras, somos sanadoras, somos mágicas, somos bellas. Cuando uno de verdad empieza a entender todo el poder y toda la magia que tenemos las mujeres, empezamos a tener un proceso bien importante, y cuando tú haces ese proceso por dentro, entonces inmediatamente se refleja por fuera. Es muy importante, sin importar la edad, la talla, el color, la religión, el estrato social, el estado civil, sin importar absolutamente nada, las mujeres estamos llamadas también como a sanar y a sanar nuestra familia y a tener ese proceso de autocontrol, de autoconocimiento y sobre todo de autocuidado. Algo muy importante, y es que el trabajo en sí misma como mujeres nos lleva a etapas de felicidad, de tranquilidad y sobre todo, como tú decías, la sanación, esa sanación emocional, pero también es importante el trabajo físico y fomentar estos estilos de vida saludable. Entonces podríamos decir que hay unas etapas, ¿cierto? Hay una parte como
trabajo en la parte física, en la parte emocional y en la parte espiritual. Cuéntanos un poco, Janet, cómo ha sido ese trabajo en ti, porque pues tú eres una mujer que toda la vida te has cultivado, siempre es radiante de alegría donde la vemos, y pues en los shows de danza ella irradia una energía muy bonita, pero es una mujer que siempre se está cultivando, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso cuando empezaste a decir, bueno, voy a empezar a pensar en mí como mujer, voy a empezar a buscar esas técnicas para mejorarme? ¿Cómo fue como esos primeros, digamos, pinitos dentro de ese autocultivo? Claro que sí, de verdad que hay muchos, a veces las mujeres nos empezamos a mirar demasiado hacia afuera porque estamos muy pendientes del esposo, de la carrera, de los hijos, pero no empezamos a mirarnos hacia adentro, entonces terminamos en un caos total. Importante, hay muchísimas técnicas, hay una, por ejemplo, el yoga es maravilloso porque es una conexión muy interna, la parte de la danza, cualquier danza que tú quieras practicar, la danza árabe, pues yo la llevo hace mucho tiempo y es una danza que activa mucho la feminidad, que te activa mucho el amor propio, la parte emocional, la parte del equilibrio emocional, entonces es bien importante también. La parte del ejercicio, cualquiera que tú quieras, que consideres, la meditación, por ejemplo, también es una técnica muy importante. Y sobre todo como estar muy centradas y muy conectadas con esa parte femenina, entendiendo que lo femenino es algo que nosotros debemos cultivar. El femenino, por ejemplo, también se cultiva desde el merecer, desde el aceptarnos como somos. Entonces las mujeres siempre queremos, tenemos un modelo de belleza y lo queremos llevar a cabo y resulta que muchas veces nos frustramos por eso. Entonces pues la idea también es como conocernos, aceptarnos, amarnos ante todo, amarnos muchísimo y tener esa conciencia de que debemos de estar en ese proceso constante, que eso no es un proceso de un día, de dos, sino que es un proceso constante, el proceso de amarnos y de cultivarnos siempre. Hay algo muy importante y es que muchas veces las mujeres pierden, digamos, ese sentido de identidad como mujer. Entonces las vemos, por ejemplo, las mamás en el colegio, es que yo soy la mamá de Paulito, yo soy la mamá de Santi, pero no dicen yo soy Sandra Díaz, por ejemplo. No, yo soy la mamá de, yo soy la esposa de, pero siempre el de, pero nunca ellas hablan y se empoderan de sí mismas, ¿cierto? Estamos hacia afuera. Estamos hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede? Vamos perdiendo como esto que llamamos el empoderamiento femenino, aclarando que no es el proceso feminista, digamos, de empezar a entrar en competencia, que a veces se genera eso, la competencia con el hombre, porque realmente los dos son seres que se complementan, ambos se complementan y cada uno desde su parte tiene sus habilidades, destrezas, posibilidades, pero entendiendo la mujer como esa mujer que se empodera de sí misma. Háblenos un poquito del empoderamiento femenino, que hoy de hecho está muy en boga. Hoy vemos grandes conferencias de empoderamiento femenino, rescate de la fuerza femenina, pero aclarando, no desde el punto de vista feminista, machista, porque muchas veces las mujeres a veces somos más machistas, sí, ¿cierto? También. Entonces, desde ese empoderamiento espiritual, enfoquémoslo como desde esa parte. Cuéntenos un poco ahorita ese boom del empoderamiento femenino. Claro que sí, como tú decías, es porque es una palabra de moda, entonces, pero realmente es el poder, o sea, cuando nosotros entendemos cuál es el poder femenino, y también es importante que los hombres también tienen esa parte femenina, y nosotras las mujeres tenemos algo masculino, entonces llegar a ese equilibrio es muy importante, porque de esa forma nosotros nos podemos empoderar, entendiendo cuáles son también como esas características femeninas, como son la del dar, la de recibir, la del amar, la de estar en compenetración con la naturaleza, la de estar en compenetración con las otras mujeres sin hacer, entendiendo ese proceso también de las mujeres, pero sin hacer competencia. Entonces es el poder personal y es el poder femenino el que tenemos que cultivar. Y es entender ese poder femenino como el complemento del hombre, más no como la competencia y la rivalidad, apoyados en un proceso espiritual, ¿cierto? De ese ser que se complementa con la parte masculina, como lo decía nuestra maestra Janet, nosotros tenemos el lado femenino y masculino, igual los hombres su lado femenino y masculino, y cómo hacer un equilibrio perfecto entre esas dos fuerzas para poder luego entrar en un equilibrio perfecto con el otro. Claro que sí, entonces es importante también esa parte de la sanación del hombre, esa parte de entender también esa parte masculina, pero sobre todo la energía nuestra energía femenina, es entender que nosotras, hay muchas cosas femeninas, la luna, por ejemplo, estar conectadas con la naturaleza, estar conectadas con la abundancia, estar conectadas con la sanación, estar conectadas con el poder interno que tenemos cada una de las mujeres a través pues de muchas técnicas. Por ejemplo, Francia Albani es una mujer femenina hermosa que ha cultivado también esa parte
del yoga, de esa parte interna y sobre todo estar muy centradas en nosotras mismas. Bueno, querida maestra Janet, muchas gracias por venir a nuestro programa y contarnos un poquito en este corto tiempo, porque realmente tenemos muy poquito tiempo y quisiéramos hablarles de muchísimas cosas maravillosas a todo este público televidente que está pendiente en Salud en sus manos, para contarles un poco de todo esto, lo que significa el autocultivo, procesos de trabajo espiritual. Gracias, Janet, por aceptar nuestra invitación y esperamos pues tenerla acá en nuestro programa en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, a todos un saludo muy grande y ese poder femenino siempre adelante. Antes de que nos despidamos de nuestros amigos, cuéntenos tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar. Bueno, mis redes sociales en Instagram me puedes encontrar como Janet Shadi, en Facebook como Gloria Janet Galvis o como Shadi, y pues tenemos unas clases regulares también en el Centro Cultural Luz y Tejada para todas las mujeres, para que motiven y se empoderen también de esa fuerza femenina, todos los martes de 6:30 a 8:30 en el segundo piso al lado de la emisora. Entonces por ahí los esperamos. Genial. Bueno, y ahí tienen para que practiquen danza árabe, que también ayuda a trabajar mucho el ser interior, la parte femenina y sobre todo a querernos muchísimo como mujeres y a empoderarnos de esa fuerza femenina que es la fuerza conservadora de la naturaleza propiamente. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar tan pendientes ahí en su programa Salud en sus manos y en esta sección Hablemos de Yoga con Francia Albani. Hasta una próxima oportunidad. Paz y armonía. Salud en sus manos. ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos una vez más a esta sección Psicología y Vida, en la cual tratamos diferentes temas que nos ayudan a estar bien, a disfrutar la vida, a ver lo bueno siempre, y recordemos que somos una unidad compuesta por cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué se hace como la diferencia y se llama la atención sobre esta idea? Porque nosotros como personas tenemos la posibilidad de decidir, de tomar buenas decisiones en el día a día, y eso nos va a llevar indudablemente a tener una calidad de vida excepcional. El día de hoy estamos con un invitado maravilloso. Él es un hombre cartagenero, eso tiene así su swing. Estamos con Obed David Suárez. Él es químico farmacéutico, actualmente está haciendo una maestría en salud pública y ha trabajado por largos años aquí en la ciudad, incluso en el Hospital San Jorge estuvo como director de servicios farmacéuticos. Con Obed tenemos un tema bien interesante que queda articulado en la psicología. Hola Obed, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido. Muchas gracias, Diana, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en este programa. Bueno Obed, cuéntanos tú desde tu experiencia, ¿qué es lo que tienes para aportar a este tema de psicología y vida? Bueno, Diana, para aportar es que no está de más mencionar o insistir en los peligros que tiene la automedicación en la salud del ser humano. Actualmente es un problema de salud pública, la automedicación, porque tiene un impacto tanto en la salud de la persona, la salud familiar y también colectiva. Entonces eso genera un panorama de riesgos que se ven impactados también en los costos del sistema de salud. También se impacta también negativamente cuando el individuo, por ejemplo, se le enmascaran sus sintomatologías, entonces es más difícil diagnosticar, y también todos los riesgos que se transfieren desde la comunidad hasta los prestadores de salud. Exacto, lo que tú dices es bien interesante, porque tú como químico farmacéutico, pues uno pensaría que estás como en pro de que consumamos muchos medicamentos, digamos así, pero ese es el llamado a que en nuestro estilo de vida muchas veces consideramos que desde las propias decisiones no podemos controlar el bienestar de muchas áreas nuestras, y que si no existe una medicación, si no existe un medicamento como tal, no estamos haciendo las cosas bien. Y como tú dices, eso ha incurrido en unos peligros de que nos automedicamos. Sí. Entonces, en estos días estaba hablando con una familiar y decía, ay, yo hago eso porque una hija de una amiga, y porque a veces tenemos los medicamentos en la casa y luego otra persona va y nos visita, y entonces esto de pronto se nos ha vuelto muy informal, se nos ha vuelto muy, entre comillas, muy normal,
pero no está bien. En realidad los medicamentos son productos que debemos consumir con mucha responsabilidad y no depender de ellos, sino al contrario, tener un estilo de vida que en la mayoría de las posibilidades antes como que prevenga que los usemos, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esos peligros, Obed, de la automedicación? Bueno, es muy interesante porque abordas un aspecto, y es que estamos en una sociedad de la medicalización, una cultura, se está implantando una cultura de la medicalización en que pareciera que cada vez que una persona asista a una consulta médica tiene que salir medicada. Entonces, si a una persona, por ejemplo, le dicen, no, usted con estilos de autocuidado, de saludable, una buena alimentación y ejercicio, usted mejora. Entonces, el paciente, cuando no está medicado, no le colocan un régimen de medicamento, un tratamiento, considera que no fue bien atendido. Entonces, la automedicación genera en el individuo complicaciones en su estado de salud, ¿sí? Cuando se complica e ingresa a una clínica o un hospital, es difícil diagnosticarlo, pone en riesgo su vida, y lo más peligroso es que no estamos hablando de vitaminas, que se están automedicando con una vitamina C o algo que no representa un peligro por el tipo de producto, sino con sedantes, medicamentos para inducir el sueño, antidepresivos, ansiolíticos y lo peor, antimicrobianos, lo cual recordemos que la resistencia de antibióticos es un problema de salud pública. Con decirte de que para el 2050 se prevé la OMS que existirán más o menos 10 millones de muertes asociadas a resistencia antimicrobiana y el impacto en los costos sanitarios. Entonces, esto es algo que no es un tema ya envejecido, sino al contrario, es un tema que hay que insistir, repetir y persistir también en que los peligros que generan para la salud de la población, porque tenemos menos alternativas terapéuticas para abordar ese estado del paciente, y también debemos esforzarnos en implementar una cultura del autocuidado, ¿sí? Y menos depender de terapias, porque no podemos medicalizar todo y no podemos estar creando panoramas de enfermedad donde no los hay, o en caso que los haya, ser ajustado al criterio médico. O sea que, digamos, de cierta manera está bien que uno diga, cuando uno dice, me dio una gripa, pero quiero que la gripa fluya. No. ¿Eso está bien o tampoco hasta por allá? Mira, una de las cosas de los estudios que inclusive que se han hecho recientes en los últimos años es que estamos en una población, en 694 personas, por ejemplo, un estudio reciente de data reciente, más de 183 hogares se automedican, y de esos 183, la tercera parte de esas 694, de esas 600 personas evaluadas, no conocen las contraindicaciones de los medicamentos, ¿sí? Y un porcentaje muy alto no fueron guiados por la prescripción médica, o sea, no estuvo el criterio médico ajustado. Algo que es importante es que a un resfriado, a una gripa, a un catarro como tal, yo no le puedo utilizar medicamentos, porque antibióticos, la mayoría son de origen viral, los resfriados. Entonces cuando yo someto o enfrento un resfriado con antibióticos, con los que de forma inadecuada o ilegal me lo venden en los establecimientos, porque eso debe ser con prescripción médica y no de venta libre, entonces yo lo que hago es presión selectiva de las bacterias. Entonces ya ellas crean mecanismos de resistencia, ¿cierto? Entonces debo utilizar medicamentos de mayor espectro, es decir, medicamentos de última generación, y con un costo importante que tienen también, ¿cierto? Y además afecto la ecología de las bacterias en el sitio donde me están atendiendo. Entonces, es decir, que no es porque yo lo use y que yo diga, no, eso es problema mío si yo utilizo un antibiótico, no, porque de antemano en el uso repetido y continuo no le va a ser eficaz, no le van a servir en las siguientes situaciones, y cuando usted se complique no van a existir terapias o alternativas que debieron usarse de primera mano, porque ya usted se las agotó. Entonces, el riesgo. Bueno, y entonces ahí sí está bien que uno en ciertas molestias que tiene, uno como que le deje su vía natural hasta que vuelva al cuerpo y se recupere, o no, porque lo mismo, existe también de todo, ¿no? Las personas que dicen, no, yo nunca en mi vida he ido a un médico,
o no quiero ir nunca. Nunca he consumido un medicamento, eso también es cierto, pero yo pienso que ya es como irnos a otro extremo, que también nosotros necesitamos tener autocuidado, responsabilidad. O el caso de que también la persona por algo que medio le dio, entonces ya tiene que estar tomando un medicamento, pero para algo tan sencillo como un virus, pues que aquí le llamamos gripa, yo no sé si eso se llame así pues científicamente o no sé, ¿está bien dejar que siga su cauce natural o no? ¿O es bueno uno medicarse o ir a la farmacia, decir que le recomienden algo para eso? Generalmente para esos procesos lo que se recomienda es reposo, tomar abundante líquido, una alimentación que usted le permite hidratar, que le recupere su estado. Generalmente para la fiebre es un antipirético, ¿sí? Entonces, para una gripa no es ir a comprar lo que conocemos, la amoxicilina, comprar penicilina, entonces eso no está científicamente... Como si voy a inyectarme y ya con eso se me quitó. No, entonces la idea es, si ya ve que su estado persiste más de 7 días, 8 días y usted se ve muy comprometido, generalmente cuando la persona ya se siente muy afectada, va donde su médico y ya el médico determinará la conducta terapéutica a seguir, si necesita unos exámenes, ¿cierto? Si considera que su cuadro está un poco agravado y tiene que, por otro tipo de microorganismos o los paraclínicos que determine el médico bajo su criterio, pero de una forma responsable, porque usted está ya siendo sometido a un criterio y un juicio de un experto que es el médico y es el que debe emitir el tratamiento pertinente para su caso, pero no nosotros considerar que porque al vecino le funcionó, al hermano le funcionó, a mí también me va a funcionar, porque en esa cultura que estamos cayendo, que lo que yo creo como a mí me funcionó y me curé en 5 días, entonces yo se lo recomiendo a la otra persona. Y eso que tú dices es bien interesante, porque en nuestra cultura digital tiende como a volverse todo muy general y casi como una uniformidad. Entonces lo que le funciona al otro, entonces también me va a funcionar a mí a todo nivel. Y no, cada ser humano es único, cada contexto es único, cada persona tiene sus propias características y no está bien que nosotros nos comparemos con otra persona o la otra persona está consumiendo tal medicamento, la persona le pasó esto y es lo mismo que fulanita, entonces tenemos que parar como con esta cultura que nos hace irresponsables. Sí. Y de cierta manera vamos a tener consecuencias igual sobre este uso que no es responsable de los medicamentos. ¿Qué consecuencias? Tú ahora nos hablabas algo de una resistencia antimicrobiana, pues aquí yo aprendo también y aprendemos. Específicamente a qué se refiere esa consecuencia, esa resistencia, y digamos hablando de temas de riñones, bueno, de otros tipos de consecuencias que como uno no está viendo, uno no se puede imaginar qué tipo de consecuencias hay, además de que nos compartas sobre la definición de esa resistencia. Sí. Además de ser un grave problema de salud pública, ¿cierto? Que tiene un pronóstico de mortalidad bastante interesante, importante, porque cuando uno lee ese documento de la Organización Mundial de la Salud, uno lo que dice que va a tener repercusiones mucho más altas que el cambio climático. Entonces ya cuando uno escucha eso es porque de verdad hay que tener conciencia y ser bastante responsable y salir de la negligencia al uso de medicamentos. Y con respecto a lo que tú enfatizas, esa resistencia es que primero gérmenes o microorganismos que deben existir en un contexto hospitalario ya están en la comunidad. Y terapias que deben ser de primer manejo dentro de una institución ya no funcionan porque se las agotó la persona de forma irresponsable usándolo desde su casa. Entonces ya presiono desde mi casa, de la comunidad, cierto tipo de microorganismos, ¿cierto?, que ya crean mecanismos de resistencia diferentes, entonces va a ser difícil el abordaje o se van a requerir muchas terapias con el agravante de lesionar el hígado, el riñón, ¿cierto?, y afectar las condiciones. Y es posible que esa persona, una vez ingrese a la institución, se sobreinfecte porque la institución tiene una carga también, una ecología bacteriana. Entonces, esta resistencia se mira de diferentes enfoques como los que te comenté, pero siempre es negativa, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana no tiene ningún aspecto positivo. Y que es algo, como tú nos comentas, de salud pública. Claro. O sea que
es bien importante que seamos muy responsables con nuestra vida, con nuestras decisiones, que no tomemos decisiones a la ligera, deportivas, que tratemos al máximo de tener unos estilos de vida espirituales, físicos, muy agradables para que estemos muy sanos en todo sentido. Y recordar que la vida no es uniforme, cada uno de nosotros somos únicos y que también lo que yo haga no solamente puede afectar mi salud, mi bienestar, sino también a los demás, y más en este tema específico, que siempre será un tratamiento muy interdisciplinario desde que tenga que ver con el ser humano y la salud. Obed, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana, por tu invitación, muy amable. Salud en sus manos. Servicio de apoyo hospitalario con criterios de calidad, eficiencia, economía, también oportunidad. Suministro de insumos es nuestra especialidad, aportando a nuestro asociado mayor competitividad. Por la salud de Risaralda y toda su comunidad, por la vida de su gente, bienestar y acción social. Codesuris, trabajar por su salud es nuestra inspiración, somos parte